La novia de mi hermano me acusó de una falsa agresión y mi familia me echó. Años después la verdad salió a la luz, pero yo no los perdono. Hola Reddit, nunca pensé que sería yo quien escribiría esto, pero la vida tiene una manera curiosa de dar un giro completo. Así que prepárense, esta es una historia complicada. Vamos a ello. Yo, hombre de 25 años, siempre supe que mi hermano menor, Ryan, de 23 años, era el favorito. No era algo sutil. Mis padres, una mujer de 55 años y un hombre de 59 años, veneraban el suelo que pisaba. Él era el niño de oro, aquel del que presumían en las reuniones familiares, el que podía estrellar un coche contra un árbol, y de alguna manera, ellos encontrarían la forma de culpar al árbol. Mientras tanto, yo era el hijo problemático, no porque realmente lo fuera, sino porque no era él. Podía hacer todo bien y aún así no importaba. Si sacaba notas perfectas, decían que Ryan era naturalmente inteligente y no necesitaba esforzarse tanto. Si ganaba un premio, lo descartaban como si fuera algo extracurricular sin importancia. Si trabajaba duro en un empleo de verano, se reían diciendo que Ryan estaba disfrutando de su juventud en lugar de perder el tiempo en tonterías. Era como si yo fuera un ruido de fondo en mi propia familia. No se trataba solo de que mis padres lo favorecieran. Ryan también era un completo idiota conmigo. Era un maestro manipulador cuando se trataba de poner a nuestros padres en mi contra. No necesitaba esforzarse mucho, porque, honestamente, ya lo preferían. Recuerdo cuando tenía unos 17 años, estaba estudiando para un examen importante. Ryan no paraba de entrar a mi habitación, tocar mis cosas, pincharme en la nuca, tararear fuerte, solo para molestarme a propósito. Le dije que se fuera, pero me ignoró. Después de unos 10 minutos de esto, cerré mi libro de texto de un golpe y le grité que me dejara en paz. Por supuesto, corrió inmediatamente con mis padres. De repente, yo era el que estaba siempre enojado y lo asustaba. Les dijo que estaba estresado y que lo pagaba con él. Intenté explicar lo que realmente pasó, pero a mis padres no les interesó. Solo me dijeron que necesitaba controlar mi temperamento y dejar de intimidar a mi hermano menor. Él era experto en sembrar dudas en la cabeza de mis padres. No me acusaba directamente de cosas, solo insinuaba, dejaba pequeños comentarios que los hacían cuestionarme. Una vez, ahorré y me compré una laptop nueva. Estaba orgulloso, trabajé meses para pagarla. Ryan, por supuesto, estaba celoso. Así que un día, de manera casual, le dijo a mis padres, no sé cómo pudo pagarla, ¿están seguros de que no tomó dinero de algún lado? Eso fue todo lo que tuvo que decir. De repente, mis padres me interrogaron sobre mis finanzas, exigiendo pruebas de dónde saqué el dinero. Nunca le habrían preguntado eso a Ryan, pero como era yo, asumieron de inmediato que estaba haciendo algo turbio. A medida que crecí, traté de evitar su drama. Me enfoqué en mí mismo. Empecé a hacer ejercicio, aprendí algunas habilidades, ahorré dinero cuando podía. Sabía que no recibiría ayuda de mis padres, así que me aseguré de no necesitarla. Ryan, por otro lado, era todo lo contrario. Era el tipo de persona que creía que la vida era unas grandes vacaciones. Nunca mantuvo un trabajo por más de unos meses. Siempre tenía algún nuevo pasatiempo o idea de negocio que nunca llegaba a nada. Fue a la universidad, pero no para estudiar, sino para salir, festejar y apenas pasar raspando. Mis padres financiaron todo. Entonces llegó su novia, Zoe, de 22 años. Zoe y Ryan comenzaron a salir cuando él estaba en la universidad. Ella era exactamente el tipo de persona que él elegiría, ruidosa, siempre buscando atención y constantemente en redes sociales, intentando actuar como influencer. Tenía un encanto falso, del tipo que funcionaba con chicos como Ryan, pero que era fácil de ver a través si prestabas atención. Zoe era el tipo de chica que vivía del drama. Si no había un problema, ella creaba uno solo por la atención. Tenía la costumbre de exagerar todo lo que le pasaba. Si alguien en una tienda la miraba raro, de repente era, esa cajera fue tan grosera conmigo, probablemente está celosa o algo. Si recibía críticas constructivas en clase, se convertía en, mi profesor literalmente me está atacando porque soy demasiado bonita. Si una mesera se equivocaba con su pedido, actuaba como si fuera un ataque personal y se lanzaba a un discurso interminable sobre cómo la gente no la respeta. Todo tenía que girar en torno a ella. Secuestraba las conversaciones, hacía que todo fuera sobre sí misma y tenía una necesidad ridícula de ser el centro de atención en cualquier lugar. Una típica pigme. Al principio, no me importaba. Era solo otra novia de Ryan, él las cambiaba cada pocos meses, así que pensé que pronto desaparecería. Pero Zoe se quedó, y después de un tiempo, empecé a notar pequeñas cosas. Intentaba ser demasiado amigable conmigo, y ¿sabes a qué me refiero con amigable? Me halagaba cuando nadie estaba cerca, eres tan disciplinado, ojalá Ryan tuviera tu enfoque, cosas así. Al principio lo ignoré, pero luego escaló.
Me preguntaba sobre mis entrenamientos y luego hacía bromas sobre cómo Ryan podría aprender de mí. Me enviaba mensajes de texto de la nada pidiéndome consejos sobre cosas que no tenían nada que ver conmigo. Debí haberlo detenido antes, pero pensé que solo estaba jugando un juego estúpido para poner celoso a Ryan. No era mi problema. Pero una noche, después de una cena familiar, se coló en mi habitación. Ahí me di cuenta de que no era solo un coqueteo inofensivo. Se acercó demasiado, bloqueando mi salida. Su voz era más baja de lo normal, como si estuviera probando las aguas. Me dijo que estaba aburrida de Ryan, que yo era diferente, que no diría nada si yo no lo hacía, y luego intentó besarme. La aparté de inmediato, sin sutilezas. Le dije que se mantuviera alejada de mí y que si lo intentaba de nuevo, la expondría yo mismo. Y justo así, su actitud cambió por completo. No estaba avergonzada ni se disculpó. Solo me miró, calculadora, y en ese momento supe que no iba a dejar esto pasar. Pensé que tal vez mantendría la distancia después de eso, que se daría cuenta de que había metido la pata y me evitaría. Pero tomó un rumbo completamente diferente. Al día siguiente, llegué a casa y el ambiente estaba tenso. Mis padres estaban rígidos, Ryan me miró como si hubiera matado a su perro, y luego Zoe, de pie detrás de ellos, comenzó a llorar. No quería decir nada, pero él intentó forzarme anoche. Me quedé helado por un segundo, pensé que había escuchado mal. Luego me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era tan completamente ridículo que pensé que era una broma. Ryan se lanzó contra mí, mi papá tuvo que detenerlo. «Eres un enfermo». Miré a Zoe, esperando el remate, esperando que terminara con esa tontería, pero ella solo estaba allí, luciendo herida, como si realmente hubiera hecho algo. Intenté explicar. Les dije que ella fue quien se me acercó, que la rechacé, que esto era una especie de venganza porque temía que la expusiera. Pero nada de eso importó. No pidieron pruebas, no intentaron escuchar mi versión, ni siquiera dudaron. Mi papá, con frialdad, dijo, «Toma tus cosas y vete». Miré a mi mamá, ni siquiera pudo sostener mi mirada. Quise pelear, quise gritarles por ser tan estúpidos como para creer algo así, pero sabía cómo funcionaba esto. Ya habían tomado su decisión, y dado que siempre me trataron como la oveja negra, discutir sería inútil. Así que hice una maleta y me fui. Que me echaran fue una cosa, darme cuenta de lo fácil que fue para ellos hacerlo, eso fue peor. Sin dudar, sin cuestionar, sin pensarlo dos veces. Me desecharon como si no fuera nada, como si no fuera su hijo, como si no hubiera sido parte de esa familia por más de 20 años. Y lo que realmente me dolió, ni una sola llamada, ni un solo mensaje, ni siquiera un «¿estás bien?», a medias de mi madre. No tenía mucho, solo una bolsa con ropa, unos pocos cientos de dólares en mi cuenta bancaria y mi coche. Eso era todo. No había planeado esto, pero por suerte tenía algo de dinero ahorrado de trabajos esporádicos que había hecho a lo largo de los años. No mucho, pero suficiente para no dormir en la calle, al menos por un tiempo. Pasé las primeras noches en mi coche, y créanme, eso estaba lejos de ser divertido. Pero tenía que sobrevivir. Hubo noches en las que repasaba cada gesto, cada silencio de mi madre, cada mirada cómplice entre mi padre y Ryan, buscando una señal, una pista, algo que me indicara en qué momento exactamente habían decidido dejar de creerme. Me enojaba conmigo por no haber podido preverlo y me enojaba con ellos por no haber querido ver la verdad. La traición no fue solo la acusación, también estaba en todas esas veces que me hicieron sentir que no valía y que confiaban más en lo que decía otra persona que en mí. Eso pasó tantas veces que, cuando todo explotó, ya era evidente que el cariño que me daban no era tan fuerte como yo me hacía creer en mi cabeza, nunca hubo un cariño real. Más tarde, cuando la noticia de todo esto se extendió entre la familia, recibí una llamada de mi primo Lucas, de 28 años. Fue el único que nunca creyó la mentira de Zoe. Siempre había sido mi amigo desde la infancia, y me ofreció quedarme en su casa por un tiempo. En ese momento, él era un verdadero hermano para mí. Me quedé en su casa unos días hasta que me recompuse. No podía quedarme mucho tiempo, sabía que él tenía sus propios problemas y nunca quise ser una carga. Después de eso, conseguí un trabajo temporal en un almacén en una semana. Pagaba muy poco, pero no estaba en posición de ser exigente. También junté suficiente dinero para alquilar una pequeña habitación en una casa compartida, del tipo donde las paredes son delgadas y rezas para que tus compañeros no sean adictos o locos. Luego conseguí otro trabajo en una gasolinera por las noches. 2 trabajos, sin dormir, solo trabajando, comiendo lo más barato posible y durmiendo un par de horas en mi coche entre turnos. Fue agotador, pero no iba a quedarme sentado compadeciéndome. Cada segundo que perdía estando enojado era un segundo que no estaba trabajando para salir de ese desastre. En esas madrugadas frías, sentado en el coche después del turno, me venían pensamientos de venganza, aunque los descartaba porque no soy la escoria que ellos son.
También me preguntaba si habría podido hacer algo distinto o si mis palabras hubieran sonado más creíbles. Esas preguntas no cambiaban nada, solo me recordaban que no podía obligar a nadie a ser justo y que lo único que podía hacer era seguir adelante con mi vida. Mientras tanto, Ryan vivía a lo grande. Intenté no mirar sus redes sociales, pero a veces la curiosidad me vencía. Cada vez que veía sus publicaciones, era lo mismo: fiestas, vacaciones, cosas nuevas y caras. Era como ver a un niño quemar su herencia en tiempo real. Mis padres seguían financiando su estilo de vida, y él lo estaba aprovechando al máximo. No voy a mentir, me enojaba. No solo por la injusticia de todo, sino porque sabía exactamente cómo iba a terminar esto. Ryan nunca había tenido un trabajo real en su vida. No tenía habilidades, ni ética de trabajo, ni plan. Estaba gastando dinero como si nunca se fuera a acabar, pero un día se acabaría, y cuando llegara ese día, sabía exactamente a quién recurriría. Pero ese no era mi problema en ese momento. Tenía que enfocarme en sobrevivir. El trabajo en el almacén se volvió más estable y comencé a tomar turnos extra siempre que podía. Vivía de manera frugal, sin gastar en cosas innecesarias. Cada dólar iba a construir una red de seguridad. Una vez que tuve un pequeño colchón, empecé a pensar en grande. Conseguí algunos libros sobre finanzas e inversiones. Empecé a aprender sobre negocios. Me enseñé a mí mismo algo de programación. Cada momento libre que tenía, aprendía algo nuevo. No quería solo sobrevivir, quería ser intocable. Comencé a trabajar como freelance por mi cuenta, nada grande, solo pequeños trabajos en línea. Al principio, apenas valía la pena, 10 o 20 dólares aquí y allá, pero perseveré. Eventualmente, esos pequeños trabajos se convirtieron en ingresos estables. Empecé a ganar tanto con el trabajo freelance como con el del almacén. Pasó un año, me mudé de esa horrible casa compartida a mi propio lugar. Nada lujoso, pero mío. Dejé el trabajo en el almacén y me dediqué de lleno a los negocios. Para el tercer año, estaba ganando más dinero del que nunca pensé posible. En cuanto a mi familia, los corté por completo desde el incidente con Zoe. Ni siquiera intentaron contactarme, y a mí no me importaba. Durante todo ese tiempo, seguí en contacto con Lucas. Nos encontrábamos de vez en cuando para ponernos al día. Un día, cuando no había visto a Lucas en un par de meses, me llamó para encontrarnos, diciendo que tenía noticias que debía escuchar. Nos reunimos en una cafetería, y sin preámbulos, me dijo: no vas a creer lo que te voy a contar. Primero, me contó cómo la vida de Ryan estaba empezando a desmoronarse. Comenzó con cosas pequeñas, las vacaciones ostentosas cesaron, el alarde constante en redes sociales disminuyó. Estaba teniendo problemas de dinero. Aparentemente, había intentado iniciar un negocio, una tontería de emprendedor a medias que pensó que lo haría rico de la noche a la mañana. Fracasó espectacularmente. Perdió una gran cantidad de dinero, quemó sus ahorros y aún no había aprendido a trabajar en un empleo real. Dicen que descubres quiénes son tus verdaderos amigos cuando tocas fondo. Ryan lo aprendió de la manera más dura. Las mismas personas que festejaban con él, los que lo animaban mientras gastaba dinero, desaparecieron en cuanto dejó de ser útil. Al escuchar a Lucas, una parte de mí sintió alivio al ver que la verdad empezaba a salir, pero también me dejó un sabor amargo porque eso no me devolvía los años que había perdido. No lo celebré ni me sentí triunfante, más bien pensé en todas las humillaciones que pasé y entendí que lo que estaba construyendo en mi vida era para mí, no para demostrarle nada a nadie. Ahora viene lo realmente jugoso sobre Zoe. Durante un tiempo, había sido tan ostentosa como Ryan, si no más. Publicaba sobre cómo vivían el sueño, actuando como si fueran la próxima pareja poderosa. Pero cuando el dinero empezó a escasear, ella lo abandonó. Incluso descubrieron que lo engañó con varias personas, incluyendo a uno de sus amigos. Honestamente, lo vi venir. Ella nunca estuvo en esto a largo plazo. Estaba allí por el estilo de vida, la atención, las vacaciones gratis y los momentos dignos de Instagram. Una vez que Ryan ya no pudo ofrecerle eso, cortó por lo sano y se fue. Mis padres finalmente estaban notando algo. Habían pasado años tirando dinero a Ryan, esperando que de alguna manera se convirtiera en un éxito. Pero ahora, sin nada que mostrar, empezaron a cuestionarse. Yo ya no era parte de sus vidas, pero sabía cómo pensaban. Mi mamá debía estar devastada al ver a su hijo perfecto empezar a fallar. Mi papá, el mismo que me echó sin pensarlo 2 veces, debía estar preguntándose por qué su niño de oro aún necesitaba limosnas. Debería haberme sentido mal por ellos, por Ryan, pero no lo hice. Aquí es donde se pone interesante. Zoe era conocida por hablar demasiado, especialmente cuando estaba borracha. Resulta que, después de dejar a Ryan, salió con algunos de sus viejos amigos fiesteros y dejó que su boca hablara de más. Y adivinen qué, borracha, admitió todo. Les dijo que había mentido sobre mí, que nunca hice nada contra ella, que solo me acusó porque la rechacé y amenacé con exponerla.
Pensó que era gracioso como mis padres le creyeron de inmediato, como había jugado tan bien el papel de víctima que ni siquiera consideraron cuestionarla. Se estaba riendo de eso, presumiendo, tratándolo como una broma estúpida. Y sus amigos, también pensaron que era divertido, lo suficientemente divertido como para grabarla diciendo todo eso. En ese momento, no tenía idea de que esto estaba pasando. Estaba demasiado ocupado viviendo mi vida para preocuparme por lo que hacían. Pero Lucas me contó que una de sus amigas, alguien tan tóxico como ella, eventualmente envió esa grabación a mis padres. No sé por qué. Tal vez estaba molesta con Zoe por algo, tal vez solo quería causar drama. De cualquier manera, mis padres recibieron la grabación. No estuve allí para ver su reacción, pero me la imagino, la realización, la vergüenza, la prueba innegable de que habían arruinado su relación con su propio hijo por una mentira absoluta. Y aquí está la cosa, después de recibir esta noticia masiva, y mientras Ryan enfrentaba sus propios problemas, ¿adivinen quién intentó contactarme de nuevo? Sí, empezaron con un montón de llamadas perdidas de mi mamá y mi papá. Luego mi mamá me enviaba mensajes como necesitamos hablar, seguidos de un montón de correos de voz diciendo que se dieron cuenta de que estaban equivocados y cuánto lo sentían. Ryan también me enviaba mensajes preguntando si podíamos hablar. Sí, ahora quieren hablar. No estaba interesado, hasta que mi madre dejó un mensaje de voz que captó mi atención. Ryan está en serios problemas, por favor, solo devuélveme la llamada. Casi me reí cuando lo escuché. ¿Problemas serios? ¿Se le acabó el límite de su tarjeta de crédito? ¿Su último plan para hacerse rico rápidamente colapsó? ¿Estaba luchando para pagar su apartamento caro ahora que Zoe no estaba para aprovecharse de él? Dejé el mensaje ahí por un día antes de ceder y devolver la llamada, no porque me importara, sino porque estaba curioso. Ella contestó al primer timbre. Oh, gracias a Dios, suspiró. No estaba segura de que responderías. Me apoyé en mi escritorio, esperando. ¿Qué quieres?, pregunté. Dudó por un segundo, como si aún estuviera tratando de encontrar la mejor manera de presentarlo. Es Ryan, dijo finalmente. Está muy endeudado. Hizo algunas malas inversiones, tomó préstamos, y ahora los bancos no lo ayudan. Nadie lo hace. Me reí, porque, en serio, ¿qué esperaba que dijera? Oh no, déjame salvarlo. Déjame tirar el dinero por el que trabajé tan duro a las mismas personas que me echaron sin dudarlo. En cambio, pregunté, ¿y qué tiene eso que ver conmigo? Ella respondió, estás bien ahora, tienes los medios para ayudar. Y ahí estaba. Finalmente habían tocado fondo. Ryan, su niño de oro, se había estrellado tan fuerte que la única persona que podía rescatarlo era yo, el mismo hijo al que humillaron y descartaron por una mentira absoluta. Y ahora que sus vidas se estaban desmoronando, ahora que no tenían a nadie más a quien recurrir, de repente valía la pena hablar conmigo. ¡Qué gracioso! Dejé que el silencio se prolongara antes de decir, estás bromeando, ¿verdad? Ella se apresuró, sabemos que cometimos errores, sabemos que las cosas debieron ser diferentes, pero la familia se cuida mutuamente, y Ryan necesita ayuda. No dejarías que tu familia se hundiera, ¿verdad? Respiré hondo. Déjame entender esto. Todos le creyeron a una mentirosa antes que a mí, me echaron sin pensarlo 2 veces, me ignoraron durante años, y ahora que Ryan finalmente arruinó su vida sin remedio, ¿quieren que lo arregle? Lo siento, cariño, no es tan simple. La interrumpí, pero en lugar de decirle que se fueran al diablo como quería, dije, déjame pensarlo. Y colgué. No lo estaba considerando realmente, pero quería que se quedaran con la incertidumbre, que se preguntaran si tal vez, solo tal vez, aparecería como el hijo perfecto que nunca apreciaron. Que esperaran, que tuvieran esperanza. Luego, finalmente, organicé la reunión. Le dije a mi madre que quería a todos allí, ella, mi padre y Ryan. Si iban a suplicar, que lo hicieran frente a mí. Nos encontramos en un restaurante, uno bueno, de esos que sabía que apenas podían permitirse en ese momento. Debieron pensar que lo elegí por cortesía. Cuando entré, ya estaban sentados. Mi madre parecía haber envejecido 10 años. Mi padre, normalmente presumido y confiado, se veía incómodo. Y Ryan, él estaba destrozado. Por primera vez en su vida, parecía desesperado. Me senté y me recosté en la silla. Adelante, dije. No intentaron siquiera suavizar las cosas. Mi madre inmediatamente lanzó un discurso interminable sobre la familia, el perdón y las segundas oportunidades. Mi padre, demasiado orgulloso para suplicar, solo murmuró que se habían cometido errores. Luego habló Ryan, la cagué, lo sé. Pero solo necesito un poco de ayuda, hombre, solo lo suficiente para volver a ponerme de pie. Los dejé hablar, los dejé desahogarse. Finalmente, dije, no. Encogí los hombros. No los voy a ayudar. Mi madre dio un suspiro brusco. Cariño, sé razonable. Razonable, repetí.
Lo que no fue razonable fue abandonarme y solo volver ahora porque su niño de oro finalmente se quedó sin suerte. Hombre, soy tu hermano. No, no lo eres, dije simplemente. Dejaste de ser mi hermano en el momento en que me arrojaste bajo el autobús. Quiso discutir, pero no había terminado. Saqué mi billetera, saqué un billete de $100 y lo puse en la mesa. Toma, cómprate algo de dignidad. Luego me levanté y me fui. Años de ira, resentimiento y frustración, todo eso se desvaneció en el momento en que los dejé allí, mirando el billete de $100 como si fuera un insulto, lo cual, para ser justos, lo era. Mientras me alejaba del restaurante, con el aire frío en la cara, sentí que volvía a ser un poco más libre, pues algo que me carcomía por dentro durante todo este tiempo se curaba definitivamente. También experimenté otro sentimiento, no era felicidad, pero sí una decisión firme, no volver a ser la excusa fácil de nadie ni vivir bajo sus expectativas. Esa idea me acompañó en los días siguientes con más fuerza que cualquier otra cosa. Pasaron unos meses, la vida continuó. Había pasado años trabajando duro, asegurándome de no depender de nadie. Ahora estaba en un lugar donde realmente podía disfrutar lo que había construido. Mi negocio creció, mi círculo se mantuvo sólido, y me sentía mejor que nunca. Por primera vez en años, me sentía completamente en paz. Mi familia, como era de esperar, no estaba bien. La vida de Ryan se había desmoronado por completo. Las deudas lo alcanzaron más rápido de lo que podía escapar. Había quemado cada limosna, agotado cada línea de crédito y default en préstamos que no tenía por qué tomar en primer lugar. La desesperación lo hizo imprudente. Se involucró en algunos negocios turbios tratando de ganar dinero rápido, pero, como era predecible, no fue lo suficientemente inteligente para cubrir sus huellas. Unos pocos tratos malos, un par de deudas impagas a las personas equivocadas, y de repente estaba enfrentando cargos. No pasó mucho tiempo para que todo colapsara. Fraude, malversación, cualquier plan a medio cocer que pensó que lo salvaría terminó siendo lo que lo hundió. Sus fracasos empresariales eran una cosa, pero esto era un desastre a nivel federal. Fue arrestado, arrastrado a los tribunales y finalmente sentenciado. El mismo tipo al que una vez le dieron todo en bandeja de plata ahora estaba sentado en una celda de prisión, quebrado, solo y sin nadie que lo rescatara. Mis padres, estaban devastados. No porque su precioso Ryan resultara ser un criminal consumado, no, eso no parecía molestarles mucho. Lo que realmente les rompió el corazón fue que su niño de oro ya no era tan dorado. Era difícil mantener la fachada de familia perfecta cuando tu orgullo y alegría estaba usando un mono naranja de prisión, ¿verdad? Habían pasado años desviviéndose por él, cubriendo sus errores, arrojando dinero a sus problemas como si eso lo convirtiera mágicamente en competente. Y ahora, toda esa lealtad ciega solo para que terminara en una celda con un montón de otros idiotas. Cada puente que quemaron conmigo, cada vez que me trataron como un extraño, sí, ahora desearían poder deshacer todo eso. Lástima que para cuando se dieron cuenta de que apostaron por el caballo equivocado, yo ya estaba demasiado lejos para que me importara. Al final de todo, entendí que lo que realmente importa no es de dónde vienes, sino con quién caminas en la vida. Mi mundo cambió cuando dejé de esperar algo de quienes nunca me valoraron y empecé a rodearme de gente que sí me respeta y me quiere. No guardo rencor, porque sé que gracias a todo lo que pasé me hice más fuerte y encontré mi camino. Ahora solo pienso en crecer, en seguir construyendo mi futuro y, algún día, formar mi propia familia, una que voy a amar y cuidar de manera incondicional. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.